Pues ya llegamos a viernes, mis hermanos, viernes 29 de abril. Nos estamos ya acercando al final de esta segunda semana de Pascua y que es el final, también nos estamos acercando al final del mes de abril, que ya rápido se ha ido. Ya el domingo estaremos empezando el mes de mayo. Pero bueno, hoy la iglesia celebra la fiesta de Santa Catalina de Siena, doctora y virgen doctora de la iglesia y virgen. Pero bueno, vamos a meternos de lleno a las lecturas, porque como siempre están muy hermosas y traen un mensaje muy interesante para nosotros. La primera lectura es Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 34 al 42. Y como hemos visto, es una lectura continuada de este Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles seguían predicando, veíamos cómo los encarcelaron, un ángel los saca y van a seguir predicando y los vuelven a llamar. El Sanedrín, pues ya no haya qué hacer con ellos, y ayer veíamos cómo incluso empezó ya a pasar por su mente la idea de matarlos. No podían permitir que siguieran propagando este mensaje de Jesús. Sin embargo, ya aparece Gamaliel. Gamaliel era un doctor de la ley y que sabemos que era maestro de Saulo, que después se convirtió en Pablo. Por eso Saulo era muy apegado a la ley, porque pues su maestro era Gamaliel. Pero Gamaliel también tenía una visión más abierta, no era tan cerrado como los demás, como los miembros del Sanedrín. Entonces, cuando ve que ellos están pensando en matar a los apóstoles, tiene un razonamiento muy sensato, Gamaliel, y les dice que no se arriesguen a oponerse a la voluntad de Dios. Y les recuerda dos casos y dos ejemplos. Dice, no hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo y reinó unos 400 hombres, fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Y luego dice, más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. O sea, él les pone estos dos ejemplos de personas que también empezaron a hacer un movimiento, alborotar a la gente, y con la muerte de ellos al poco tiempo desapareció el movimiento. Entonces Gamaliel les dice, si esto que estos hombres están proclamando es de los hombres, va a pasar lo mismo, al poco tiempo va a desaparecer. Pero si esto es de Dios, entonces con nada del mundo lo van a poder deshacer. Entonces les dice, no se expongan a luchar en contra de Dios. Pues estos del Sanedrín a regañadientes, pero pues ellos seguían sorprendidos de la valentía de estos apóstoles, que un día huyen, se esconden y ahora predican a pesar de las amenazas y de los golpes, porque los miembros del Sanedrín a regañadientes aceptan la propuesta de Gamaliel y los dejan libres, pero antes de eso los azotan, los golpean, los maltratan y los amenazan nuevamente que los sigan hablando y los dejan libres. Pero estos hombres que, como decía ahorita, al pie de la cruz, excepto Juan, todos huyeron, hoy salen cantando, dándole gracias a Dios. Fíjense qué interesante, dice, se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes en el nombre de Jesús. O sea, qué interesante hasta dónde llega la valentía de estos hombres que antes parecían cobardes y que hoy prefieren ser azotados que dejar de predicar la palabra de Cristo. El Evangelio, como decía ayer, iniciamos el capítulo 6. Hoy vamos a ver los primeros 15 versículos del capítulo 6, que es el capítulo con el discurso del pan de vida. Y como introducción, pues viene hoy hablando del tantas veces meditado pasaje de la multiplicación de los panes. Hoy yo quisiera, como les digo, lo hemos meditado ya muchas veces, muy interesante, los ha enriquecido. Hoy quisiera recordar primero, ver cómo todo esto es iniciativa de Dios, iniciativa de Jesús, viendo la fidelidad de su pueblo. O sea, la gente se empezó a juntar cada vez más numerosa y lo escuchaban a tal grado de que pasaban las horas y ellos no se iban. Ellos querían estar con Jesús y querían estar escuchándolo. Esto, entre paréntesis, les diré que a mí me da mucha tristeza que la gente que va a misa los domingos, muchos van solamente a cumplir el precepto. Y muchos dicen, bueno, voy a misa de 12, a la 1 ya me desocupo, y hacen sus planes para después de la 1.
y si la misa se extiende, porque en la homilía el sacerdote o el diácono o la persona que predicó se extiende un poco más y la misa se tarda más de la una, yo he visto como muchas personas se salen a la una o antes de la una cuando ven que ya ha llegado el caso de que personas incluso ven el reloj cuando el predicador ya se está tardando un poco, ven el reloj y se salen. O sea, qué increíble, no, le regateamos tanto nuestro tiempo a Dios y eso significa, es el tamaño del amor que tenemos por Él. Hoy Jesús ve toda esta gente que está fiel a Él escuchándolo y tiene la iniciativa de darles de comer. Pero también quiere probarnos. Le pregunta primero a sus apóstoles, le dice a Felipe, ¿cómo vamos a hacer para que coma toda esta gente? Y fíjense cómo nosotros, nuestra mente humana, cuando ves un problema, primero ves los obstáculos y a veces con esos obstáculos ya te paralizas. Felipe le dice, no ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. O sea, él primero dice, es imposible. Ni siquiera tenemos dinero para comprar lo suficiente para que cada uno de ellos le tocara un pedazo de pan. Andrés tiene una visión un poquito más abierta. Él de perdido ve posibilidades. Para Felipe era imposible. Andrés ve posibilidades. Dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Dice, ya tenemos algo, pero no nos va a alcanzar para todos. Entonces, pero al menos ya ve posibilidades. El segundo punto es ver, ya vimos la actitud de Jesús, ya vimos la actitud de los apóstoles, ahora la actitud del pueblo. ¿Quién era ese muchacho? ¿Será acaso que entre toda la gente que estaba ahí fue el único que tuvo la precaución de llevar algo de comida para el camino, por si esto se extendía? ¿O será que había otros más que también llevaban, pero disimuladamente lo guardaban porque decían, no, es mucha gente, si con esto muy apenas completo para mí? Y sin embargo este muchacho entregó lo que él tenía porque sabía que Jesús podía hacer o confiaba en que Jesús podía hacer maravillas. Si se fijan cómo la primera actitud de Felipe es imposible, no puedo resolver este problema. La segunda actitud de Andrés es, bueno, pues yo tengo tales y estas posibilidades, pero pues se me hace que ni así lo voy a lograr. Y la tercera actitud del muchacho es decir, con esto que tenemos en manos de Dios, podemos lograr resolver los problemas. Entonces, esa es la actitud que tienes que tener, mi hermano. Puedes parecer que tu problema es muy grande y que tú solo no lo puedes resolver, pero si lo pones en manos de Dios, Dios sí te puede ayudar a resolver ese problema. Y aparte, eso nos enseña, como lo hemos visto otras veces, que cuando tú pones tus dones en manos de Dios, Dios hace que esos dones se magnifiquen y tomen una relevancia importante. ¿Cómo es posible que 5 panes y 2 peces pudieran alimentar a más de 5,000 personas, contando solamente hombres? Y sin embargo sobraron 12 canastos. Obvio que aquí todavía no estábamos hablando de una Eucaristía, pero de alguna manera está ya presente el lenguaje eucarístico y de alguna manera empieza ya a hacerse presente Jesús, porque Jesús, dice Jesús aquí cuando va a hacer la multiplicación de los panes, cuando le dicen aquí hay un muchacho que tiene 2 panes, se lo dan a Jesús y Jesús, dice Jesús, después de dar gracias a Dios, o sea, que es lo que hacemos en la Eucaristía, y es la oración que hacen en la cena de Pascua, hace la oración de darle gracias a Dios y se los reparte. Aquí no los parte Él, aquí se los da para que la gente los parta y los reparta entre los demás. Y es como el pan eucarístico, alcanza para todos y hasta sobra, porque lamentablemente no todos se acercan a comer. Entonces, bueno, es importante, esta es la introducción que hace Juan para empezar a hablar del discurso del pan de vida a través de esta multiplicación de los panes. Que nuestra meta el día de hoy sería poner nuestra vida, en primer lugar, cuando haya obstáculos, no verlos con la actitud de Felipe o Andrés, que lo veían como imposible a pesar de tener algunos recursos, sino verlo con la actitud del joven que puso sus recursos en manos de Dios y eso elevó su potencial. Ese debe ser nuestra actitud. El amor de Dios es para ponerlo junto con Él a disposición de los demás. Y lo que les decía, cuando las cosas del mundo, cuando tú los repartes, llega un día que se acaban.
las cosas de Dios, cuando las repartes, más crecen. El amor que tú repartes, que Dios te dio y lo compartes con los demás, entre más lo compartes, más fuerte se hace en tu corazón. La paz de Dios que Dios te regaló, y cuando tú lo haces, que llevas la paz a los demás, esa paz, aunque la hayas compartido con todos, crece más en tu corazón. Así son las cosas de Dios, así son las matemáticas de Dios. Entre más das, más tienes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por seguir conmigo. Les encargo, si no se han suscrito, que se suscriban al canal. Les encargo que pongan, si les gusta, no tengan miedo, ponerle like, poner algún comentario. Ya les he puesto también mis otras redes para que me sigan en Facebook, en TikTok, que aunque ahorita lo tengo un poquito abandonado, volveré a entrar. Instagram. Y sobre todo también mi correo electrónico, por si no quieren poner aquí a vista de todos alguna petición que quieran hacerme, lo puedan hacer a través de correo electrónico. Les mando un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.